El arte de crear mundos imposibles. Introducción. Hay hombres que escriben guiones. Y hay hombres que escriben su propio destino con tinta de sangre, sudor y celuloide. Quentin Tarantino no solo dirigió películas, dirigió una nueva forma de pensar el cine. Pero para entender su genio no basta con ver sus filmes. Hay que abrir la caja oscura de su mente, estudiar los cables sueltos de su psicología y preguntarse cómo un hombre sin formación académica revolucionó la narrativa de Hollywood. Cómo alguien sin reglas, sin límites, sin permisos, terminó marcando el estándar de lo que significa ser original. Este no es un homenaje, es una disección. Una disección al alma creativa de Tarantino, a sus obsesiones, a su caos, a su método escondido en la locura. Esto es psicología aplicada al genio, el hombre que vendía películas antes de hacerlas. Quentin trabajó en un videoclub, pero eso no es un dato, es una semilla. No había teoría del guión, no había escuela de dirección, solo había cientos de películas, y en cada una él absorbía el ADN de los grandes. No copiaba, deformaba, no imitaba, interpretaba. Y ese es el primer rasgo de su psicología creativa, aprender desde la inmersión total, desde la obsesión. Para Tarantino el conocimiento no se recibe, se roba, se consume, se vive. No esperaba que alguien lo enseñe. Hacía que cada película que veía le revelara un secreto. Y entonces no estudiaba cine, se fundía con él, como si el séptimo arte fuera su religión. Y el videoclub, su templo, su guión mental, romper todas las reglas. En la psicología de la creatividad hay un principio fundamental. Los genios no se limitan a crear. Primero destruyen. Y Tarantino lo entendió. Destruyó la linealidad, destruyó el género, destruyó las estructuras. Sus películas parecen puzzles rotos, pero cada pieza está donde debe estar. La mente de Tarantino no piensa en actos, piensa en escenas, en momentos de tensión, en diálogos que cortan. Su enfoque es visceral, no académico. Él escribe como si cada personaje hablara dentro de su cabeza. No hay filtros, no hay diplomacia, solo verdad cruda. La psicología de su método es simple y brutal. Si lo que estás escribiendo no te emociona, bórralo. Si no duele, si no incomoda, si no quema, entonces no sirve la violencia como lenguaje interno. Muchos critican la violencia en sus películas, pero no entienden que no es solo sangre, es lenguaje. Tarantino usa la violencia como símbolo, como catarsis. Para él, el exceso no es vulgar, es poético. Hay una necesidad emocional en esa violencia, la justicia que el mundo real nunca ofrece. El poder que muchos reprimen, los finales que en la vida nunca llegan. Así, su cine es una terapia oscura, una forma de hacer justicia simbólica, una forma de limpiar heridas con fuego. Tarantino, el niño interno que nunca murió. En psicología profunda se habla del niño interno, esa parte de nosotros que sueña, que juega, que no se rinde. Tarantino no lo mató, lo convirtió en director. Por eso, su cine tiene algo de juguete roto, de parque temático infernal. Es adulto en el dolor, pero infantil en la imaginación. Él nunca dejó de soñar con samuráis, mafiosos, cowboys y vengadores. Y por eso lo logró, porque nunca traicionó la raíz de su deseo. Nunca fue lo que el sistema quería, fue lo que su niño interno necesitaba que fuera. La psicología de su confianza inquebrantable. Tarantino no duda, y ese es su secreto más temido. La confianza que roza la arrogancia, la seguridad que intimida. La psicología del éxito tiene un componente brutal. El derecho interno a fracasar sin pedir permiso. Tarantino se sabía bueno antes de demostrarlo, y eso fue clave, porque en un mundo de titubeos su certeza era un grito. Cuando escribió Reservoir Dogs, lo hizo como si ya fuera famoso. Cuando dirigió Pulp Fiction, lo hizo como si su carrera dependiera de romper todo. Y lo hizo, porque entendía esto. La autenticidad vende cuando es real, y lo real no se justifica. Se impone punto el obsesivo control y el placer del detalle. Cada canción, cada plano, cada palabra. Tarantino revisa todo, y ese perfeccionismo no es ego, es amor por la obra. Su psicología de la creación parte de una premisa clara. Nada puede ser genérico, todo debe tener alma, incluso los errores deben ser elegidos. Para él, dirigir es como cocinar algo sagrado. No puede delegar el sabor, debe sentirlo, debe masticarlo antes que el público. Y por eso, aunque muchos critiquen sus excentricidades, sus películas tienen firma, tienen ADN, tienen piel, el cierre autoral y su legado pensado. Tarantino dijo que se retiraría tras 10 películas, y eso nos revela otro aspecto psicológico. La conciencia del final, el control del propio mito, la necesidad de cerrar con elegancia. Eso no es ego, es autocuidado creativo. Sabe que todo artista tiene un punto de quiebre,
y prefiere retirarse siendo leyenda, no sombra. Su legado ya está escrito, no solo en sus películas, sino en los que se atrevieron a copiar su valentía, a escribir sin miedo, a dirigir sin reglas, a crear como si el mundo fuera un lienzo y no una cárcel. Tarantino no es un director, es un síntoma, una anomalía que revela cómo el talento puede nacer de la pasión cruda, cómo la psicología de un hombre puede moldear el arte de una época, y cómo la libertad interna, cuando se defiende con uñas y dientes, puede cambiarlo todo, porque su método no es replicable, pero su fuego sí. Y si algo enseña Tarantino es esto: el mundo no necesita más obedientes, necesita más locos que crean en lo que hacen, y que no pidan perdón por ser diferentes. El director como narrador de traumas y venganzas. Hay algo profundamente humano en cada historia que Tarantino cuenta, aunque muchas veces la forma en que la cuenta parezca fantasiosa, excesiva o incluso absurda. El trasfondo de cada uno de sus relatos es emocionalmente crudo. La venganza, el dolor reprimido, la justicia imposible, la redención que llega demasiado tarde, todo está impregnado de una carga psicológica que se filtra a través de los diálogos, de los silencios, de la violencia simbólica que estalla como un grito contenido durante años. Cuando uno observa Kill Bill, por ejemplo, lo que a primera vista parece una historia de acción estilizada, se revela como una metáfora del trauma emocional de una mujer traicionada, quebrada y luego reconstruida desde su propio dolor. Beatrix Kiddo no solo es una guerrera, es una sobreviviente, una mujer que camina sobre las ruinas de su vida, pasada con una katana en la mano y un corazón hecho trizas que no ha dejado de latir. Y en ese viaje que cruza fronteras físicas y psicológicas, Tarantino no está glorificando la violencia, está convirtiendo el trauma en una narrativa de poder. Está tomando la vulnerabilidad humana y transformándola en símbolo de resistencia. Esta obsesión por narrar lo que en la vida muchas veces no se puede resolver, se convierte en un recurso psicológico poderoso. En sus películas, el espectador no solo observa, participa emocionalmente, siente placer, angustia, incomodidad, porque en algún lugar profundo, todos cargamos con deseos de justicia, con heridas que nunca sanaron, con palabras que nunca dijimos. Y Tarantino, en lugar de ignorar esas emociones, las expone en pantalla como si fuesen espejos, rotos donde cada uno puede verse reflejado. Los personajes como extensiones del inconsciente. Cada personaje que Tarantino crea es una pieza de su psique. No son simples figuras en una historia. Son fragmentos de una mente compleja que proyecta sus propias tensiones internas, en forma de diálogos punzantes, de dilemas morales, de decisiones que parecen irracionales, pero que brotan de lugares profundamente humanos. Jules Winfield, el asesino filosófico de Pulp Fiction, no solo representa al sicario que busca redención. Es la voz del conflicto entre el caos y el sentido. Es el hombre que ha vivido toda su vida al margen del bien y del mal, y de pronto se encuentra con una epifanía. Su monólogo final no es una actuación, es una confesión. Es el inconsciente hablando por boca de un hombre armado. Y esa contradicción es lo que lo vuelve inolvidable. Los personajes de Tarantino no se explican, se expresan, no dan justificaciones, lanzan frases cargadas de una intensidad que revela mucho más de lo que dicen. Y en ese estilo tan directo, tan visceral, se esconde una estrategia psicológica magistral. Porque mientras el cine tradicional muchas veces sobreexplica a sus personajes, Tarantino los deja respirar, los deja hablar como seres humanos. Los deja equivocarse, ser incómodos, divertidos, brutales. Y por eso sus personajes no se olvidan, porque no están construidos para agradar, sino para ser reales. El tiempo como recurso psicológico. Otra característica profunda de su método es la manipulación del tiempo. En su universo, el pasado y el futuro no existen de forma lineal. Las historias se fragmentan, las escenas se reorganizan, los momentos se repiten desde distintas perspectivas. Esta forma de narrar no es un capricho estético. Es una reproducción de cómo funciona la mente humana, porque la memoria no es lineal, porque el trauma no obedece al calendario, porque la emoción no tiene reloj. Al contar una historia desde el final o comenzando por el medio, Tarantino nos obliga a reconstruir el relato, y en ese proceso activamos nuestras propias funciones cognitivas, nuestras emociones, nuestros juicios. Él no nos da todo servido, nos entrega piezas sueltas y nos obliga a ser parte de la creación. Y eso transforma al espectador en un ser activo, no pasivo, porque la psicología de sus relatos no se queda en pantalla. Nos arrastra dentro de la historia, nos hace cómplices, jueces, víctimas y agresores al mismo tiempo. El uso del diálogo como terapia colectiva. Hay directores que usan los diálogos como herramientas para avanzar la trama. Tarantino los usa como exploración existencial. Cada conversación entre sus personajes,
por más absurda o trivial que parezca, está cargada de tensión emocional, de crítica social, de un trasfondo que siempre está diciendo más de lo que parece. En la superficie, dos hombres discuten sobre propinas o sobre el significado de una canción. Pero en el fondo están hablando de ética, de poder, de miedo, de orgullo. Están revelando quiénes son sin necesidad de gritarlo. El diálogo en su cine es terapia colectiva. Es una forma de dejar salir la voz interna que todos callan. Es una invitación a la honestidad brutal, a la contradicción humana, a los pensamientos incómodos. Y por eso sus películas se convierten en experiencias catárticas, porque nos permiten escuchar lo que muchas veces no nos atrevemos a decir. Y al hacerlo nos liberan. La libertad como principio creativo. Si algo define a Tarantino por encima de todo es su necesidad de ser libre. Libre para mezclar géneros. Libre para romper el ritmo clásico. Libre para musicalizar una masacre con una canción alegre. Libre para homenajear, para copiar, para reinventar. Y en esa libertad sin censura se encuentra el corazón de su psicología como artista. Porque no hay creación auténtica sin riesgo. No hay originalidad sin coraje. Y no hay revolución sin desobediencia. Tarantino entendió que el mundo del arte no premia a los sumisos. Que los verdaderos creadores son aquellos que desafían la norma incluso cuando todos se burlan de ellos. Por eso su cine no obedece tendencias. Las crea, no busca aceptación, la impone, porque detrás de cada plano, de cada diálogo, hay una declaración de independencia. Una voz que grita que el arte no tiene dueños, que el cine no es una industria, es una extensión del alma.